Imagínate esta escena. Una mujer va caminando sola por un malecón al atardecer, lleva unos audífonos puestos y empieza a sonar El unicornio azul de Silvio Rodríguez, una canción que la hacía llorar hace años. Y ahora, estando en el escenario ideal para que sus ojos broten lágrimas, solo le suena conocida. La lleva a esa época, pero ya no le duele, ya no le dan ganas de llorar. Solo recuerda aquellos momentos en los que lloraba con esa canción. Es decir, ella no olvidó, pero algo en ella cambió. Y por ende, el significado que tiene esta canción y las emociones que ahora le generan y lo que piensa. Este episodio es para ti si alguna vez te han dicho, pero tú antes pensabas distinto, antes opinabas otra cosa o eras diferente. Así que pasa adelante y siéntate cómoda. Yo soy Eva Herbert y quiero que disfrutes de un nuevo episodio de Más Auténtica Podcast. Para esas mujeres que quizás ya no se sienten como eran. Y voy a empezar este episodio siendo brutalmente honesta. Yo misma en algún momento pensé que la gente no cambiaba. O sea, yo creía que tú eras como eras y listo. Incluso después de haber estudiado psicología. Pero con el paso del tiempo me di cuenta, aprendí, entendí e interioricé, porque muchas veces creemos que sabemos las cosas, pero una cosa es creer, saber y otra cosa es que cada célula de tu cuerpo vibre con esa información. O sea, ahora realmente lo creo fervientemente. La gente sí puede llegar a cambiar y creo además que los seres humanos somos súper complejos. Somos mucho más que lo que tú puedes llegar a ver cuando ves a alguien. ¿Sabes? Eso que te dicen de que los primeros 2 segundos de alguien o los primeros 5 segundos de alguien son, te van a dar información de esa persona. Mm, bueno, una información muy superficial. Como un amigo dice, todos tenemos capas, ¿no? Algunos se nos nota más que a otros, pero cuando tú ves a alguien, tú solo ves esa primera capa. No ves más que eso. Y la motivación para hacer este episodio es que hace varios días recibí un DM de alguien respecto al episodio de las citas. Ese episodio, que es uno de mis favoritos definitivamente, Dating Consciente, las citas en tiempos de Tinder, es un episodio que me hizo vibrar literalmente. O sea, un episodio que me movió mucho, pero además que me hizo dar cuenta de mi evolución personal, ¿no? Y ya les voy a explicar por qué. Y recibí un DM, porque básicamente yo explicaba en los stories que este episodio era para que pudieses cambiar tu perspectiva sobre las citas y pudieses como disfrutarlas, convertirlas en un camino de autoconocimiento si estás tratando de salir con alguien. Y una persona me comentó, claro, tú que antes pensabas y decías que estabas harta de las citas y de los hombres. Fue una frase muy corta y vamos a poner en perspectiva, o sea, de las 40 y pico mil de personas que me siguen, una persona hizo ese comentario y me sirvió para reflexionar y para entender, ¿no? Y es que yo no puedo ser la misma persona que era en 2018 cuando dije eso. Han pasado 7 años, o sea, ni siquiera soy la persona que grabó el primer episodio de este podcast. O sea, soy una persona en constante evolución. Y si tú me sigues desde el 2014, cuando yo empecé a postear contenido respecto a beauty value, a la psicología, a la salud mental, a la feminidad, a la autoestima, te darás cuenta de que he cambiado y que no voy a decir exactamente lo mismo que decía en esa época. Inclusive en este podcast, eh, si desciendes, vas a ver las Beauty Value Talks, que era
el podcast anterior, un podcast con el que ya no resueno y por eso cambió el nombre, por eso cambió la longitud de los episodios, por eso cambió el norte, la misión, porque ya no soy esa misma persona. Y aunque claro que hay cosas que siguen siendo las mismas en esencia, soy una persona mucho más compleja. Entonces, a lo que voy con esto es que si tú has estado aquí antes, sabrás que hay puntos de vista míos que han cambiado y que formas en las que yo actuaba ya no actúo y cosas que decía ya no las creo tanto, porque es que desde que empezó yo he hecho un sinfín de maestrías, cursos, talleres, sesiones de terapia, experiencias de vida que me han cambiado. He vivido en diferentes ciudades y países. Antes estaba soltera, ahora estoy casada, antes no era madre, ahora lo soy. O sea, no puedo pensar igual. Es imposible que piense igual. Y, y creo que, pues, en la capa más superficial, pues también usaba otros peinados. Antes usaba el cabello rizado y ahora no. Me vestía de una forma distinta a la que me he visto ahora. He evolucionado. Y es que no somos portadas de revista ni perfiles de Instagram. Somos libros en edición constante, complejos, con muchas páginas, con letras y profundidades. Y ese juzgar a través de las superficies, quizás dejar por fuera todo lo que pasa. Claro que pienso distinto y qué valioso es pensar distinto. Yo me acuerdo que hace años una amiga se llama Net y tiene una cuenta que se llama Muy Humanos y otra que se llama Curiosa Creativa. Ella colocó un post en una de sus cuentas que a mí me explotó el cerebro y me hizo, tanto así que se me quedó grabada la frase y me hizo cuestionarme muchas cosas. Y la frase decía que las personas pueden cambiar de opinión y eso es válido. Y yo me quedé como que, wow, o sea, me explota el cerebro, no puedo creer. Es verdad, la gente puede cambiar de opinión. O sea, la gente puede pensar de una forma distinta de un momento a otro. Y a mí me cambió bastante ese post y me resonó muchísimo. Eso fue hace 8 o 7 años. em, Porque es que claro que es válido cambiar. Cuando yo tenía 16 años yo pensaba que tú tenías que perder tu virginidad cuando tú te casabas. Y ahora es que ni siquiera le digo virginidad. Yo diría ahora que el debut sexual tú lo harás cuando tú te sientas lista o cómoda. Fíjate que ni siquiera le digo lo mismo. Ni siquiera le llamo igual al hecho. Entonces, ¿ves la diferencia tan abismal entre casi 20 años de pensamiento? Y es un hecho sencillo. Y como se te puede decir muchísimos más. Antes yo pensaba, por ejemplo, que nadie podía tener más de un mejor amigo. Cuando yo tenía 16 años yo creía eso, que las personas del sexo de tu atracción no podían ser amigos tuyos, que si seguías pensando en tu ex era porque no lo habías olvidado, que los celos no son normales. Esas son cosas de mi cajita de creencias que me hicieron pensar de una manera muy particular. Ahora tú me preguntas, yo te voy a decir que la amistad es como un cartón de huevos, que tú puedes tener 1000 amigos y no pasa nada, que cada uno va a tener su espacio en ese cartón, que tú puedes ser amigo de alguien del sexo de tu atracción y obviamente vas a tener que sublimar la relación y no querer tener sexo con ella para que pueda realmente ser una amistad, pero claro que puedes ser amiga de la persona del sexo de tu atracción y de tu ex, etcétera. Creo que los celos son normales y humanos, sobre todo si hemos sido criados en una cultura que nos hace pensar que las personas te pertenecen y tú tienes un apego ansioso o un apego evitativo. Claro que la gente puede cambiar de opinión y es válido, es sano. Eso habla de la flexibilidad que tú tienes y que es una habilidad que ojalá y todos pudiéramos desarrollar. Porque, o sea, al final es como la plastilina. O sea, si quizás tú no tocas la plastilina, ella va a estar ahí durita. Pero en la medida en la que tú la amasas, ella se puede transformar en lo que sea y qué maravillas puedes crear tú con plastilina. Cuántas obras de arte y qué bien te la puedes pasar cuando amasas plastilina. Entonces, creo que sería maravilloso que tuviéramos la posibilidad de pasar de esos estilos de pensamiento más rígidos a estilos de pensamiento más flexibles, pero para eso hay que tener la disposición y
partir, por ejemplo, de preguntas en vez de juicios que hacemos a priori. Y a ver, yo lo entiendo porque estamos acostumbrados a juzgar a través de la superficie, vivimos en una sociedad muy superficial, eso creo que lo he sostenido en el tiempo, esa creencia, porque pensamos que lo que creemos es lo que es y no necesariamente. Al final así están diseñados la mayoría de los medios de comunicación, las redes sociales. O sea, tú sueles juzgar a una persona por su portada, por su perfil, por la cantidad de seguidores, a una revista por su cover, y al final va mucho más allá de lo que simplemente vemos. O sea, por ejemplo, tú lees una noticia y dice que fulanita le quitó el novio a fulanito, y es como que, ok, eso es lo que tú estás viendo, pero tú no sabes lo que está pasando por detrás. Tú no sabes en qué momento se separaron, qué tipo de relación tienen, cuál es la historia de cada uno, qué los llevó a tomar esas decisiones, si hubo una conversación previa, en qué momento tomaron la decisión de hacer las cosas que hicieron. Es muy fácil hablar de otros, es muy fácil juzgar a otros, es muy fácil señalar a otros. Y yo te entiendo porque el chisme es súper divertido, ¿ok? Y opinar de otros es el camino fácil. Opinar de otras personas es el camino fácil. Ahora, qué difícil es ponerse en el lugar de alguien más, entender su historia, comprender de dónde viene, qué es lo que la lleva a actuar de esa forma. Y, y a mí me encanta poder hacer el ejercicio porque entiendo la complejidad que tiene y lo veo en el día a día, lo veo con mi hija. O sea, yo estoy criando una bebé y cada vez que voy a un parque me enfrento a esta situación en la que yo tengo que decirle, Zoe, mi amor, mira la cara de la niña, no quiere compartir contigo ese juguete. Mi amor, mira a ese niño, está molesto, no quiere darte el juguete, suéltalo. Mira su cara, es válido que no quiera compartir contigo. ¿Y qué le estoy enseñando? Le estoy enseñando a mirar la cara del otro, a entender lo que el otro siente, a desarrollar, aunque esté muy pequeña y lo sé, a desarrollar la habilidad de la empatía, porque es una habilidad que es demasiado necesaria en esta época, demasiado necesaria en épocas pasadas, y qué gran oportunidad tenemos ahora de desarrollarla. Y tú todavía estás a tiempo de desarrollar la empatía. Eso requiere cuestionar. Cada vez que tú leas una primicia, una noticia, que la prensa rosa, la prensa del corazón, las farándulas, a la gente le encanta. Antes de tú juzgar a un artista del cual no sabes absolutamente más nada que su música, cómo se viste y cómo habla en los medios, pues te invitaría a reflexionar un poco, a cuestionar qué pudo haberle llevado a tomar esas decisiones antes de pensar o decir, esa persona hizo esto por esto, por esto y por esto. Creo que sería distinto todo. Y estamos acostumbrados también, ¿no? O sea, estos medios favorecen el hablar del otro y además ahora en las redes sociales que tenemos las noticias tan de cerca, y que se cancelan personas por cosas que dicen o piensan de una manera tan arbitraria. Y ahí funciona un fenómeno psicológico que se llama histeria colectiva. En el momento en que alguien hace algo, todo el mundo va actuando detrás de esa persona y se siente en la libertad, además, de decir lo que cree y piensa de otra persona solo porque estás al alcance de un tecleo. Y, y creo que ese fenómeno de cancelar personas a mí me lleva a cuestionarme, ¿no? Ese cancel culture. ¿Y si esto hubiese existido en la época de Frida Kahlo o de Simone de Beauvoir? Probablemente ambas habrían sido ferozmente cuestionadas. A Frida por sus posturas políticas, por sus contradicciones amorosas, por haberse vinculado a un hombre infiel como Diego Rivera y por haber sido infiel ella también, por su compleja relación con su cuerpo, con la maternidad que nunca llegó, con el dolor que convirtió en arte. Pero no, nadie le puede despintar la obra que hizo, la majestuosidad de obra que hizo y lo que generó en su generación y en las consecuentes que seguimos hablando de ella. O a Simone de Beauvoir, por su relación con Sartre, por los pactos libres de su relación, por sus ideas radicales sobre el matrimonio, la maternidad, la sexualidad.
por decir sin titubeo alguno que no se nace mujer y que se llega a serlo, porque cuando ella escribió El segundo sexo, que si tienen la oportunidad de leerlo, se los recomiendo ampliamente, y si tienen la oportunidad de leerlo se van a dar cuenta de que lo que ella escribió lo escribió en 1949, o sea, en una época en la que la Francia de la posguerra todavía tenía roles tradicionales de género muy establecidos y una mujer no tenía permitido decir esas cosas que ella decía. Y sin embargo, necesitamos a mujeres como ellas, no perfectas, no sin errores, no sin contradicciones, humanas, que abren caminos, que nos obligan a pensar, que nos muestran que incluso nuestras incoherencias son parte del trayecto de la vida. El problema del cancel culture no es cuestionar. O sea, cuestionar es necesario y es sano. El problema es negar la complejidad humana, es querer borrar en lugar de comprender. Es no dejar espacio para la evolución, para la revisión, para el crecimiento, para el aprendizaje. Frida y Simón no serían lo que fueran si no hubiesen vivido intentando complacer a todos. Y quizás por eso hoy las recordamos, porque cambiaron, evolucionaron, incluso retaron lo que se esperaba de ellas en esos momentos. Y me atrevo incluso a revisar series que nosotros hemos mencionado acá, por ejemplo, en Ginny Georgia. ¿Qué personajes más complejos? Esta madre, ¿no? Que funciona, que si la ves a simple vista, voy con spoiler alert del tamaño de una catedral. O sea, a esta madre que si tú la ves, tú piensas, o sea, qué mala madre cuando empieza el episodio, ¿no? Si te dejas llevar por los estereotipos. A Ginny, a esta hija que cuando la ves pensarías, ay, qué niña más buena. Pero esos son los estereotipos, esa es la primera capa. Ahora, ¿qué personajes más complejos, humanos, reales son los que vemos en esta serie a medida que se desarrolla eh, cada una en las temporadas? Y creo que eso es lo maravilloso, que terminan haciendo cosas que quizás tú no te imaginabas que ellas podían hacer. O por ejemplo, Michael Scott en The Office, que voy otra vez, spoiler alert, del tamaño de una catedral. O sea, tú empiezas a ver esta serie y tú detestas a ese personaje. Te parece que es un jefe abusivo, ignorante, desagradable, incómodo, que no merece ocupar ese puesto. Y ese personaje no necesariamente cambia a medida que transcurren las, creo que 10 temporadas que tiene. O sea, no se ve mayor cambio. Él siempre suele ser como esta persona irreverente, graciosa, divertida y que cree en lo que cree. Pero tú sí cambias la forma en la que lo ves. Tú empiezas a enamorarte de él. Y cuando escuché el podcast de The Office, porque hay un podcast que sacaron quienes son los personajes de Pam y Angela, em, pues entiendes, ¿no? En una de las entrevistas que le hacen, creo que a uno de los editores o creadores del guión, que él decía, tú te enamoras de Michael porque Michael, nosotros creamos como una serie de hitos a lo largo de la serie que hicieron que tú te enamoraras del personaje. Te enamoras del personaje porque él salva a la compañía, porque él tiene una cantidad de ventas impresionante, porque él hace cosas por sus compañeros, porque él ve a su equipo como una familia, porque él tiene un sentido de pertenencia muy grande con la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate, dos perspectivas diferentes, ¿no? En Ginny Georgia uno ve la evolución de las personas que cambian y en Michael uno ve a un personaje que sigue siendo el mismo, pero lo que cambia es cómo tú lo ves a él. Y eso es algo que se puede hacer. O sea, que tanto tú como persona puedes cambiar, pero que también puedes cambiar la forma en la que tú ves a otras personas. Si para algo tiene que servir y ser este episodio, es para entender que es muy fácil opinar, que es muy fácil juzgar, pero lo difícil es hacer el trabajo incómodo de mirar más allá, de mirar adentro, ¿sí? De comprender lo que está pasando. Y creo que básicamente eso es lo que yo trato de hacer cada vez que le enseño
a Zoe en un parque la cara de un niño para que ella entienda que el juguete que ella está quitando tiene un impacto en el otro niño, para que ella entienda que sus acciones impactan directamente a otra persona, por más pequeña que sea, algún día lo entenderá. Y ahora con este episodio, pues también entender que aquello que tú dices tiene un impacto en alguien más, aquello que tú piensas tiene un impacto en alguien más. Eso no significa que no lo puedas cambiar. De hecho, creo que lo puedes cambiar. Y, y si todos cambiáramos ese chip, wow, o sea, qué diferente sería también la forma en la que tomaríamos decisiones, entendiendo que las decisiones parten de una complejidad muy grande. Y yo creo que eso me lo regaló la psicología. O sea, haber estudiado esta carrera maravillosa me regaló el entender que una persona no toma una decisión porque no tuvo sexo la noche anterior o porque tiene la menstruación. No, la gente toma decisiones porque cree en cosas, porque piensa de una forma, porque se siente de una manera, porque su familia le ha hecho pensar, la terapia le ha hecho cuestionar, porque su flexibilidad le ha permitido indagar de una forma particular un hecho. Solo basta con mirar un documental de un asesino en serie. O sea, es muy difícil entender a un asesino en serie porque es una realidad muy diferente. Y tú lo vas a juzgar. A priori lo vas a juzgar, ¿no? Porque nos han enseñado que matar está mal y claro que sí. Pero es importante ir un poquito más allá y pensar que hay una cantidad de elementos que se conjugan en una persona para que se comporte como lo hace. No somos animales, tenemos razonamiento, deseos, heridas, traumas, patrones, emociones, pensamientos, creencias. Y es precisamente eso lo que hace que uno pueda empatizar. Porque nos han enseñado que empatizar es ponerse en el lugar de alguien más, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo yo empatizo poniéndome en el lugar de alguien más? Es mirar el rostro de la otra persona, es escuchar lo que la otra persona te está diciendo, es entender que si la persona tiene una cara, una expresión molesta, está pasando por un momento incómodo. Y quizás tú puedas aligerar un poco esa carga que esa persona tiene. Y eso no significa que tú tienes que hacerte cargo de las emociones de alguien más, pero quizás tú puedes ser un poco más suave con lo que vas a decir. O que si una persona publica algo en las redes sociales, tú puedes preguntar antes de asumir o cuidar la forma en la que le hablas, porque no sabes si lo que le vas a decir puede lastimarla o no. Y yo entendería que alguien no lo pueda hacer porque no necesariamente esa persona tiene esa capacidad de ponerse en mi lugar o en el lugar de alguien más para comunicarse. Pero es importante darse el chance de ir a esa capa profunda, porque tú no eres la misma que eras antes. Y por más que trates de hacer el esfuerzo, porque creo que nos atamos no mucho a la idea de quién éramos o quién dijeron que somos o que fuimos, pero no puedes actuar como lo hacías de niña. Yo en estos días voy a abrir mi diario de chiquita, que tengo siglos que no lo abro, y sé que me voy a encontrar ahí con una persona que piensa tan distinto a la persona que soy ahora, y creo que a lo largo de mi vida he pensado muchas cosas y las valido todas, porque en cada momento hacía lo que podía con lo que tenía, sabía lo que meramente sabía en ese momento y en esa etapa de mi vida, y creo que es una oportunidad maravillosa para ahora perdonarte por haber pensado distinto. No tienes que ser leal a una versión tuya que ya no existe, porque ya no eres esa persona. O sea, puedes ser leal a ti en esencia, pero lo que creías antes, ya ni siquiera tiene que resonar contigo si es así. Y yo creo que en la medida en la que tú lo hagas contigo, lo vas a poder hacer con otras personas. Imagínate que la empatía es como un músculo. Hay que trabajarlo, hay que entrenarlo, hay que ir al gimnasio todos los días para poder ser cada vez más empáticos. Y con esto yo no te digo ni que tienes que ser una persona que, que salude todos los días. Yo no te voy a enseñar modales, ni te voy a decir que tienes que em, hablarle bonito a nadie. No, 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 no. O sea, yo solo te pido que tú mires al rostro de la gente, que mires a los ojos de las personas que te atienden en los lugares, de las personas que te rodean, y que puedas como ver la humanidad que está al frente de ti. Y quizás así quieras conectar desde un lugar distinto. No tiene que ser, como te digo, yo he aprendido
eso lo aprendí hace muchos años, pero lo internalizo cada vez más. Yo he aprendido a sonreírle a las personas que me rodean porque yo siento que mi sonrisa puede tener un impacto en alguien más. Y eso puede sonar súper iluso, pero para mí es así. A mí me gusta sentir que yo puedo agradarle el día a alguien que tuvo un día horrible. Decirle buenos días a alguien para mí es algo que puede transformar a alguien más. Y quizás no necesariamente conmigo. Y te voy a poner un ejemplo. Hace varios meses estaba en un momento bien duro de mi posparto y me tocó ir a resolver un trámite administrativo, que creo que lo comenté por stories en Instagram. Y mira, me habían tratado tan mal en esa empresa que era como que ya yo quería salir de ese trámite. Y cuando voy a hacer esa diligencia resulta que llego y entonces no habían notificado que yo iba y entonces la recepcionista tuvo que aguantar a la peor versión de mí misma. O sea, esa pobre muchacha no tenía por qué recibir lo que recibió. Y la verdad yo me sentí muy culpable después de que me fui de ahí. Yo no creo que haya sido irrespetuosa, pero no la traté como yo suelo tratar a los seres humanos que me rodean. Así que yo me fui pensando en eso y dije, ¿cómo puedo reparar este hecho? Bueno, pedir disculpas es lo que yo sé hacer. Así que agarré, fui y busqué un Toronto, que es, para quienes no son venezolanos, un chocolate redondito, un bombón que tiene maní, cacahuate dentro y que es delicioso y que puede alegrarle el día a alguien. Y yo fui a fui a ese lugar otra vez, no tenía por qué ir, pero fui. Aproveché que estaba cerca y me acerqué a la muchacha. Y le dije, buenas tardes, ¿cómo estás? Oye, mira, no sé si te acuerdas de mí, yo vine hace varias semanas, estaba de muy mal humor ese día, habían pasado un montón de cosas y tú no eres responsable de lo que a mí me pasaba. Yo quiero pedirte disculpas y decirte que muchísimas gracias por atenderme y por darme la respuesta que tú pudiste, porque tú lo hiciste de una manera súper cariñosa, ¿sabes? Como tú me sonreíste y a pesar de lo mal que yo le estaba pasando, pues tú nunca fuiste irrespetuosa, así que quiero darte las gracias y decirte que estás haciendo un gran trabajo. Le hice un chocolate y me fui. Y la verdad es que me sentí tan bien, tan bien. Y creo que al final entender que los seres humanos no somos conductas sueltas, o sea, yo no quería que esa muchacha probablemente no tiene ni idea de quién soy yo. Y a mí no me importa que ella sepa quién soy yo, y aquí es donde voy con esto. O sea, tú no tienes que hacer las cosas de una forma determinada, pero yo creo que tú sí tienes que sentirte cómodo con lo que tú haces. Y, y esa muchacha, pues, si yo la hice pasar un mal rato en un momento de su vida, para mí era súper importante disculparme. Y con la disculpa hubiese sido suficiente, pero el chocolate le da un toque extra que a mí me encanta. Y somos eso, somos más, porque al final yo he tenido la oportunidad de ser recepcionista en diferentes trabajos que he tenido a lo largo de mi vida. Y, oye, qué desagradable era una persona que no tenía educación, una persona que quizás sí tenía educación, porque yo tengo educación, pero tuvo un mal día. Pero qué desagradable es ser la recepcionista que atiende a alguien que viene con un mal día. No tienes por qué tolerar eso. Y ella lo toleró. Entonces, para mí era súper importante reparar. Y aquí es a donde voy con todo esto, ¿no? Que es lo que tiene sentido para mí. Yo creo que la empatía es lo que nos hace poder reparar, porque no basta con una disculpa vacía. Es importante sentir que tiene un impacto lo que tú haces en la otra persona y entender que, oye, es válido errar, somos humanos, pero también, ¿qué hacemos con ese error, con esa equivocación? O sea, no es para que tú digas, sí, me equivoqué, me he equivocado mucho, me sigo equivocando. Ajá, pero ¿qué haces con esa equivocación? Al menos decidir cómo quieres tratar tus equivocaciones y tus errores, creo que es sumamente valioso. Y ahí es donde voy eh, con esto de la empatía como un músculo. Levántate todos los días con las ganas de trabajar en ti, en ser una mejor versión para ti, porque en la forma en la que tú te tratas a ti es un reflejo de cómo tratas a los demás. Yo puedo pedirle disculpas a esa muchacha, porque yo me las puedo pedir a mí siempre. Yo me perdono a mí por todos los errores que he cometido y espero que tú también puedas hacerlo.
Tú mereces poder perdonarte por haber pensado distinto, por haber sido una versión previa, por haberte equivocado antes. Y quiero cerrar este episodio con una pequeña carta a mi yo del pasado. Amo las cartas, por si no se han podido dar cuenta, y amo escribirle a mi yo del pasado y amo que tú puedas también aprender a escribir cartas y si es a tu yo del pasado, a tu yo del presente o a tu yo del futuro, pues también. Y dice así, no tengo que ser quien fui. Me perdono por lo que creí, por lo que dije, por lo que hice, cuando no sabía lo que sé hoy. Me abrazo por haber sido esa versión que hizo lo que pudo con lo que tenía. Me abrazo por haber tenido la valentía de cambiar. Me abrazo por haber permitido que mis experiencias previas me modificaran y no solo pasaran por encima de mí. Me permito crecer, transformarme y hablar desde donde estoy, no desde donde estuve. Me perdono por los errores que cometí. Me perdono por haber pensado distinto, pero ya no tengo que ser leal a una versión de mí que ya no existe. ¿Y tú? ¿Crees que puedes hacer las paces con tu pasado y darle permiso a tu presente? Porque creo que solo así vas a poder tratarte a ti y a los demás de una manera diferente. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo y que sea un pequeño pasito para que empieces a soltar lo que fuiste y empieces a abrazar lo que eres hoy. Te mando un abracito sentido. Espero que nos veamos o nos escuchemos, mejor dicho, en la próxima. Bye bye.